¿Acaso te has detenido a cavilar sobre la desasosegante eventualidad de ser un instrumento en las manos del Omnipotente, y pese a ello, no alcanzar la complacencia plena de tu Hacedor? Esta es una cuestión que irrumpe con la contundencia de un rayo, desmantelando nuestras autosatisfacciones y constriñéndonos a penetrar más allá de la epidermis de lo que convencionalmente interpretamos como un logro espiritual. En el vasto panorama de la fe contemporánea, donde los prodigiosos dones del Espíritu, una labor pastoral aparentemente fructífera o una vasta influencia sobre ingentes multitudes son erróneamente consideradas como las credenciales inequívocas de una conexión divina, emerge una verdad incisiva y a menudo incómoda. Esta revelación nos impele a someter a examen crítico nuestras propias presunciones acerca de la redención y la auténtica vinculación con lo trascendente. Es concebible que el ejercicio ferviente de nuestras aptitudes, incluso aquellas infundidas por la gracia celestial, no sea garantía por sí mismo de la salvación eterna o del reconocimiento en las esferas celestiales. Esta profunda y recurrentemente soslayada interrogante se erige como la piedra angular de uno de los discursos más urgentes y desafiantes que han resonado en el seno del cristianismo de nuestros días. Nos obliga a inquirir más allá de las meras fachadas, adentrándonos en el epicentro mismo de nuestras convicciones y de nuestra dedicación al servicio de lo divino, con el propósito de discernir si lo que exhibimos al mundo es un reflejo fidedigno de nuestra esencia espiritual más recóndita y veraz. La trascendencia de esta verdad no puede ser subestimada, pues toca la médula de nuestra vocación sagrada y de nuestro destino final en la eternidad. La cuestión fundamental no radica en si somos meros canales para la manifestación del poder divino, sino en si nuestra propia alma está en perfecta sintonía con la voluntad de nuestro Creador. Esta distinción, sutil para el ojo inexperto, pero monumental en sus implicaciones eternas, nos incita a una profunda autoevaluación. Es imperativo que cada creyente, cada líder, cada voz que se eleva en nombre de la fe, se pregunte con genuina honestidad: ¿estoy buscando la gloria de aquel que me ha llamado, o inconscientemente persigo la efímera aclamación de los seres humanos? ¿Es mi servicio un reflejo de una relación íntima y transformadora, o una mera exhibición de habilidades que, aunque sobrenaturales en origen, carecen de la esencia del amor y la sumisión? La respuesta a estas interrogantes no solo define nuestro presente espiritual, sino que también sella nuestro destino final, determinando si seremos contados entre los siervos fieles o entre aquellos que, pese a su aparente éxito, nunca fueron verdaderamente conocidos por el Altísimo. Es un llamado a una honestidad brutal con uno mismo y a una reevaluación de nuestras prioridades fundamentales en la vida de fe. En una era dominada por la búsqueda incesante de renombre y la validación externa, donde la acumulación de seguidores, la resonancia en las plataformas digitales y el impacto efímero se han erigido como los paradigmas incuestionables de la realización, la voz inconfundible de Leonard Ravenhi se alza como un estruendo imponente. Su mensaje, cual torrente impetuoso, disipa la densa neblina del autoengaño espiritual y pulveriza las ilusiones arraigadas que muchos atesoramos respecto a nuestra posición ante la deidad. Este preeminente evangelista y prolífico autor de origen británico no fue un simple predicador de su época. Fue un auténtico emisario profético, cuya influencia trascendió con creces las fronteras de su generación y sigue reverberando con una potencia inusitada en las generaciones subsiguientes. Su existencia y su encomiable labor ministerial estuvieron intrínsecamente entrelazadas con una pasión inconmovible por la santidad auténtica, una insistencia tenaz en la práctica ininterrumpida de la oración y un clamor incansable por un avivamiento espiritual que fuera genuino y profundamente transformador. Lejos de ser un orador pulcro y complaciente, que se esmeraba en agradar las preferencias de las grandes masas o en eludir cualquier fricción,
Ravenil se manifestó como un cirujano del alma, un avezado diagnosticador espiritual, empleando las sagradas escrituras con una mano y el fervor vehemente del Espíritu Santo en la otra. Procedía a diseccionar, sin miramientos, la pátina de superficialidad religiosa que tanto invadía el cristianismo, la gélida indiferencia que asolaba a innumerables congregaciones y la notoria carencia de vitalidad espiritual que se evidenciaba en incontables púlpitos a lo largo y ancho del orbe. La trascendencia de su llamado no se limitaba a señalar las fallas, sino a proponer una vía de retorno a la pureza primigenia de la fe. Ravenil no solo diagnosticaba la enfermedad espiritual, él prescribía la medicina radical, un arrepentimiento que desgarra el alma, una oración que traspasa los cielos y una santidad que permea cada fibra del ser. Su voz, a menudo descrita como un eco de los antiguos profetas, no buscaba endulzar los oídos, sino perforar la conciencia, despojando a los creyentes de cualquier velo de autoengaño. En sus disertaciones no había espacio para la tibieza o el compromiso con el espíritu de la época. Por el contrario, su retórica era un martillo que quebrantaba la dureza de los corazones y un fuego que consumía la escoria de la religiosidad muerta. Él entendía que la verdadera renovación espiritual no podía surgir de cómodas butacas o de escenarios iluminados por focos artificiales, sino de altares empapados de lágrimas y de rodillas gastadas por la intercesión. Esta es una verdad que a menudo se pierde en la vorágine de lo moderno, y para no extraviarte en la confusión de los tiempos, te invitamos a profundizar más allá de lo superficial y unirte a la cima de la fe, donde encontrarás contenidos que nutren el alma. A través de su obra más emblemática y penetrante, titulada ¿Por qué se tarda el avivamiento completo?, Leonard Ravenil no titubeó en desenmascarar y denunciar un tipo de cristianismo que se había establecido cómodamente, desprovisto de un compromiso auténtico y radical con los principios divinos. Con desolación observaba congregaciones repletas de individuos, pero alarmantemente vacías de la presencia y el poder transformador del Altísimo. Presenciaba a ministros dotados de una elocuencia formidable, capaces de cautivar a las multitudes con sus palabras, pero desprovistos de la unción que verdaderamente infunde vida y opera una metamorfosis profunda en los corazones. Su potente mensaje, que cual antorcha encendida traspasó décadas y fronteras continentales, no era en modo alguno una invitación al mero entretenimiento religioso o a una experiencia superficial y efímera. Era, por el contrario, una vehemente exhortación a la abnegación total, a un arrepentimiento genuino que condujera a un cambio radical de dirección y a un retorno incondicional al altar del sacrificio, símbolo de una comunión íntima y de una consagración plena. Para Ravenil, la auténtica expresión del cristianismo no residía en un espectáculo público o en una serie de ritos vacíos, sino en una existencia marcada por una conexión profunda y una devoción inquebrantable a la figura de Cristo, una realidad interna que se reflejaba en cada faceta de la vida. La prédica de Ravenil hacía hincapié en que el Altísimo no busca meros actores o intérpretes en el vasto escenario de la religiosidad humana, sino hombres y mujeres dispuestos a postrarse con una humildad sincera, con el corazón contrito y el alma ardiendo de sed por su inefable presencia. Él no se complacía en la retórica vacía o en las ceremonias desprovistas de espíritu, sino en la entrega absoluta de un ser quebrantado y sediento de Dios. Su voz, aunque silenciada por el inexorable paso del tiempo, aún resuena con una pertinencia asombrosa en nuestros días, actuando como un recordatorio incómodo, pero absolutamente indispensable. Subraya la inmensa y a menudo ignorada diferencia entre ser utilizado por la providencia divina para sus propósitos soberanos y ser, de hecho, plenamente aprobado y reconocido por Él en las esferas celestiales. Esta distinción es crucial para la verdadera comprensión de nuestra jornada espiritual y para discernir el camino que nos lleva a una eternidad de gozo.
No se trata simplemente de cuán útiles somos para Dios, sino de cuán íntimos y genuinos somos en nuestra relación con Él. La eficacia en el ministerio es secundaria a la santidad del corazón y la pureza de las motivaciones. Para asegurar que tu comprensión de estas verdades cruciales se profundice constantemente y no pierdas el rumbo en tu travesía de fe, te animamos a suscribirte sin demora a la cima de la fe. La tragedia que aflige a un número considerable de aquellos que en la actualidad se levantan para consagrarse al servicio del Eterno no estriba en una carencia de aptitudes innatas o en la ineficacia de su labor observable. Más bien reside en la perniciosa y engañosa convicción de que el solo hecho de ser empleados como instrumentos divinos ya constituye la totalidad de la validación celestial. Esta falacia induce a muchos a creer que el resplandor de sus nombres en pancartas rutilantes, la avalancha de invitaciones para disertar en prestigiosos foros, la capacidad de conmover y guiar a vastos conglomerados humanos mediante discursos inspirados y cánticos sublimes, o incluso la facultad de obrar prodigios y maravillas, son pruebas irrefutables y contundentes del beneplácito del Altísimo. Sin embargo, es precisamente en este punto donde anida la más sutil y a la vez devastadora de las ilusiones espirituales. Porque la realidad ineludible es que el mero uso de un individuo por parte de la deidad no implica en modo alguno su aprobación intrínseca, ni una relación de intimidad filial. Esta es una verdad que, aunque incisiva y a veces dolorosa de asimilar, se halla profundamente cimentada en las Sagradas Escrituras y constituye un pilar fundamental para comprender la verdadera naturaleza de la relación entre el Creador y su criatura. La historia bíblica está profusamente salpicada de ejemplos que ilustran cómo la soberanía divina puede valerse de personas e incluso de elementos inanimados para llevar a cabo sus inescrutables designios, prescindiendo por completo del estado espiritual, de las motivaciones internas o de la disposición personal de aquellos a quienes instrumentaliza para su gloria. Es una lección vital que nos convoca a la humildad más profunda y a una introspección radical, despojándonos de cualquier atisbo de autoengrandecimiento. Nos obliga a mirar más allá de la superficie de lo que nuestros ojos carnales perciben como éxito y a discernir las verdaderas prioridades del reino. Para seguir desentrañando estas verdades profundas que transformarán tu entendimiento de la fe, te invitamos a suscribirte a la cima de la fe. Para comprender esta verdad en su plenitud, detengámonos a reflexionar sobre casos paradigmáticos registrados con meridiana claridad en las Escrituras. Pensemos en Faraón, el inflexible monarca egipcio, un epítome de la obstinación y la rebeldía. El Creador lo elevó a una posición de poder desmedido y, de forma paradójica, endureció su corazón, no por una aprobación hacia su persona o sus acciones despóticas, sino con el propósito sublime de manifestar su poderío inconmensurable y su gloria insuperable a través de las 10 plagas que asolaron Egipto. Faraón fue, sin lugar a dudas, un instrumento crucial en el vasto plan divino para la emancipación de Israel de la esclavitud que los oprimía, pero al mismo tiempo fue un adversario acérrimo del Señor, no un siervo a quien él concediera su beneplácito ni su íntima comunión. Su rol fue el de un objeto pasivo, un mero catalizador de la voluntad soberana, un medio para un fin mucho mayor que él mismo. Pero su corazón y su vida permanecieron irremisiblemente alejados de la rectitud divina y de toda adoración genuina. Este ejemplo nos grita que la funcionalidad no es sinónimo de favor divino. Consideremos también el enigmático y trágico caso de Balaam, un profeta que, a pesar de poseer el don extraordinario de percibir la voz inconfundible de Dios y de proferir oráculos de innegable origen divino, albergaba en lo más profundo de su ser una codicia insaciable que corrompía su alma hasta sus cimientos. Dios, en su omnisciencia y soberanía, lo utilizó para bendecir a Israel, frustrando su intención original y malévola de proferirles maldiciones.
e incluso después de haber sido empleado para un propósito benéfico para su pueblo. Su depravación interna lo llevó a idear un plan nefando. Este plan buscaba que los moabitas sedujeran astutamente a los israelitas a la idolatría y la inmoralidad, con el fin de debilitar su relación con el Eterno y, de este modo, revertir las bendiciones divinas en juicio. La profecía que emanó de su boca provenía directamente de la voluntad de Dios, imbuida de verdad y autoridad celestial, pero su existencia era reprobable y abominable a los ojos divinos. Balaam fue una vasija de oro que contenía inmundicia, un canal de verdad que albergaba mentira en su corazón. Y quizás el ejemplo más asombroso y paradójico que ilustra esta distinción es el de la asna de Balaam, un animal desprovisto de intelecto racional, que fue utilizado de manera sobrenatural por el Altísimo para increpar la insensatez y la ceguera espiritual de un profeta obstinado por su propia terquedad y su desmedida ambición material. Este evento, que desafía la lógica humana, subraya de forma contundente la absoluta soberanía de Dios, quien puede emplear cualquier medio, ya sea animado o inanimado, perfecto o imperfecto, santo o impuro, para el cumplimiento de sus eternos e inescrutables designios. Estos elocuentes ejemplos bíblicos delinean una distinción vital y trascendental. Dios, en su soberanía absoluta y omnipotencia, puede valerse de cualquier ser o cualquier cosa para la consecución de sus inmutables propósitos. La herramienta en manos del Maestro no necesita exhibir una perfección intrínseca o una santidad inmaculada para que la obra divina sea ejecutada con éxito rotundo. Para una comprensión clara de la voluntad divina que puede transformar tu vida, suscríbete a la cima de la fe. Un martillo, por ejemplo, no adquiere una cualidad más sagrada, ni se infunde de santidad intrínseca, por el mero hecho de haber contribuido a la edificación de un templo sacro. Ni un bolígrafo se torna más justo o piadoso por haber plasmado en el papel un sermón que conmovió hasta lo más profundo a las masas congregadas. Son, en esencia, meros instrumentos, objetos pasivos y sin voluntad propia en las manos habilidosas de un creador, carentes de conciencia o relación personal con quien los empuña. Del mismo modo, un individuo puede convertirse en un cauce prodigioso de bendiciones para innumerables congéneres, ya sea a través de la proclamación de un mensaje ungido que resuena en lo más íntimo de las almas, de una melodía de alabanza que conmueve hasta lo más profundo del ser, de un consejo sabio y oportuno que ilumina el camino de aquellos que andan en tinieblas, o de un acto de servicio abnegado que alivia el sufrimiento más desgarrador de los necesitados. La funcionalidad, por impresionante que sea, no es sinónimo de una relación profunda con el Altísimo. Sin embargo, y he aquí la dolorosa paradoja que sacude los cimientos de nuestra complacencia espiritual, esa misma persona podría estar espiritualmente inerte, completamente desvinculada de la auténtica comunión con el Creador, carente de vida espiritual real en su interior. Podría operar en dones sobrenaturales, mover montañas de incredulidad y obrar prodigios que asombren a la humanidad, y aún así, ser un extraño para el corazón de Dios. La pregunta que se erige como un martillo sobre la conciencia y que exige una respuesta sincera y sin ambajes, no es «el Señor me utilizó para su gloria o para manifestar su poderío», sino más bien, y esta es la interrogante crucial que define la eternidad, «el Señor me aprobó plenamente, reconociéndome como su Hijo amado, un siervo fiel que vive en obediencia y en íntima comunión con Él». Es la esencia misma de nuestra relación con lo divino lo que verdaderamente importa, no la mera funcionalidad o la visibilidad de nuestras obras. Es una verdad que nos confronta con la realidad de nuestras motivaciones más profundas. La generación actual, inmersa en una cultura obsesionada con la exposición pública y la validación inmediata, persigue incansablemente las plataformas. Anhelamos con vehemencia escenarios resplandecientes, púlpitos imponentes,
micrófonos que amplifiquen nuestra voz hasta los confines del mundo, una vasta presencia en las redes sociales que nos otorgue una notoriedad sin precedentes, una multitud incontable de seguidores y una estadística abrumadora de visualizaciones. Nuestro deseo primordial es ser percibidos, ser escuchados, ser universalmente admirados y, en última instancia, venerados por la masa. Existe una carrera desenfrenada por ejercer influencia, por asegurar un espacio prominente para nuestra expresión individual, por erigir un legado visible y palpable ante los ojos de la humanidad, que resuene a través de las edades. No obstante, lo que el soberano de los cielos continúa buscando con una insistencia inquebrantable y una pasión eterna, no son las plataformas efímeras y el reconocimiento humano que se desvanece como el humo, sino los altares de sacrificio y rendición incondicional, donde el ego muere y el espíritu se somete. A él no le interesa primariamente la cantidad de me gusta o de compartidos que obtuvo tu sermón en las redes sociales o la resonancia de tu podcast. Su atención se centra en la profundidad del quebrantamiento que ha experimentado tu corazón en la intimidad de la oración y la sumisión incondicional a su divina voluntad, para no perderte ninguna revelación trascendental que puede transformar radicalmente tu perspectiva y dar un giro a tu destino. Te animamos fervientemente a suscribirte sin falta a la cima de la fe. El altar, en la profunda simbología bíblica, representa el lugar sacrosanto del sacrificio, de la entrega total de nuestro ser, de la comunión más íntima y secreta con el Altísimo, donde la santidad se encuentra con la humildad. Es el espacio donde el ego se desvanece y muere a sí mismo, donde la voluntad humana se rinde sin reservas ni condiciones a la voluntad divina, donde la carne y sus apetitos desordenados son sometidos a una crucifixión espiritual dolorosa, pero necesaria. Es en este lugar de rendición que la verdadera transformación tiene lugar. La prioridad inalterable del Supremo nunca ha sido la ostentación pública o la actuación teatral destinada a impresionar a la audiencia, sino la santidad cultivada en lo más recóndito de la privacidad del corazón. Él no anhela encontrar hombres y mujeres que estén repletos de dones espirituales espectaculares y carisma deslumbrante, capaces de cautivar a cualquier auditorio, pero que al mismo tiempo estén desprovistos de un temor reverencial genuino y de una adoración sincera y profunda que brota de un espíritu contrito. Él no busca primariamente voces potentes que resuenen en vastos auditorios y arrastren multitudes con su oratoria impecable, sino almas frágiles, corazones humildes y espíritus absolutamente dependientes que clamen a Él con sinceridad desde el silencio de su habitación más íntima, donde nadie más que Dios puede ver. Es allí, en ese santuario personal de la intimidad con el Creador, lejos de la mirada curiosa del mundo y de las expectativas humanas, donde se forja la verdadera intimidad con el Creador, donde el carácter se moldea y la pureza se consolida. Lamentablemente, estamos presenciando el florecimiento de una generación que ha dominado por completo todas las técnicas de oratoria elocuente y persuasiva, que comprende a la perfección las complejidades del marketing religioso y que descifra con asombrosa facilidad las dinámicas para llevar a cabo una administración que sea superficialmente exitosa a los ojos humanos. Son expertos en las tácticas para atraer a las masas, para generar emoción y para construir imperios eclesiásticos. Sin embargo, y he aquí la trágica ironía que define su condición, esta misma generación, en su afán desmedido por lo externo y lo visible, ignora o no experimenta el peso abrumador de la auténtica gloria de Dios. Pueden disertar con una elocuencia pasmosa, conducir sesiones de alabanza que arrebatan el alma de las multitudes e incluso manifestar dones espirituales asombrosos que desafían la razón humana. Pero les falta, de manera crucial, el conocimiento vivencial y transformador del Dios a quien dicen servir, la intimidad que va más allá de la mera retórica y la manifestación de poder.
Son, como bien lo describe con punzante precisión el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 1, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Producen un torrente de sonidos impactantes y una algarabía que confunde, pero carecen de la esencia fundamental, la sustancia inmaterial del amor divino que imparte vida, que edifica y que opera una transformación profunda y duradera en los corazones. Su fe es más una actuación teatral, un performance cuidadosamente orquestado, que una relación genuina y viva con el Eterno. Esta carencia no es menor. Es un abismo que separa la actividad religiosa de la verdadera espiritualidad. El peligro no radica en tener dones, sino en que esos dones se conviertan en sustitutos de una vida de santidad y de una comunión ininterrumpida con el Altísimo. Muchos se preocupan por la reputación en la tierra, sin percatarse de que lo único que importa es la aprobación celestial. Para que tu caminar espiritual sea siempre auténtico y alineado con la verdad divina, suscríbete a la cima de la fe. Es una posibilidad que eriza el alma y estremece hasta los cimientos de nuestra existencia considerar que, a pesar de conocer las sagradas escrituras de principio a fin, de proclamar la verdad divina con una convicción inquebrantable que mueve montañas, y de contar con un vasto ejército de seguidores que te prodigan aplausos y una admiración desmedida, la más sobrecogedora de las tragedias podría abatirse sobre ti en el día del juicio final. Imagina la escena aterradora, el clímax de la eternidad. Escuchar en aquel gran día, de los labios del soberano juez, las palabras más espeluznantes que jamás hayan brotado. Apartaos de mí, nunca os conocí. El peso de esas palabras es casi insoportable para la mente humana. Su eco resuena en la eternidad con una frialdad desoladora, una sentencia irrevocable de separación. Es crucial comprender que estas palabras de condena no serán dirigidas a ateos declarados, aquellos que repudiaron abiertamente la figura de Cristo, ni serán pronunciadas a satanistas o a enemigos confesos de la divinidad que abiertamente blasfemaron contra el cielo. Tampoco estarán destinadas a quienes en vida nunca invocaron a Jesús como Señor, ni tuvieron conocimiento de Él. No, estas palabras desgarradoras, que destrozarán toda esperanza, serán proferidas a aquellos que, a los ojos del mundo exterior e incluso, paradójicamente, a sus propios ojos, se consideraban cristianos devotos, siervos fieles de Dios, líderes espirituales de renombre y figuras prominentes en el ámbito religioso. La ironía es brutal. Aquellos que pensaron estar sirviendo a Dios con denuedo y eficacia serán los que escuchen la más terrible de las reprobaciones. Reflexiona profundamente sobre el terror inaudito de entonar himnos de alabanza con fervor